buenas tardes a todos quienes estamos aquí. Es auditorio oscuro, ¿cierto? Espero que estén viendo bien o con, no sé, la retina adaptada a esa luz poco, o una luz hostil, podríamos decir. La ponencia que voy a presentarles hoy día es una ponencia que se marca desde la psicología. Yo soy psicóloga ambiental y una psicología no queda muy, no sé, ¿les parece bien? ¿La luz así? Sí. Ya, ok. Yo no veo nada, me quedé encandilada, pero está bien. Mejor con luz, creo. Sí. Sí, gracias. Bueno, soy psicóloga ambiental, y les voy a hablar sobre geografías feministas hoy día y específicamente sobre procesos de recuperación post-desastre y cómo podemos reconocer aspectos subjetivos, aspectos psicosociales o psicopolíticos de esos procesos de recuperación. Sabemos, ¿cierto? Me imagino que ustedes han tenido distintas ponencias a lo largo de estos días de congreso, que los desastres han sido estudiados principalmente desde una dimensión más física, una dimensión que focaliza principalmente en comprender las amenazas, y ahí la siguiente ponencia, Marcelo Lagos nos va a hacer toda una crítica de ese enfoque hegemónico. Pero para introducir un poco esa crítica, me gustaría plantearles una mirada alternativa, por decirlo así, focalizándonos en comprender la experiencia de las personas que habitan estos territorios. Así que, por favor. Muy bien. Empiezo cuestionando la idea de hogar. Ustedes saben que desde la geografía tenemos distintas líneas que plantean enfoques críticos para entender el hogar como ese espacio doméstico que no es solamente una vivienda, ¿cierto? No es solamente un espacio estructural, sino que es un espacio que está compuesto de distintas dimensiones simbólicas, afectivas, emocionales. Entonces, cuando hablamos de hogar, estamos hablando de un espacio que involucra sentimientos, un espacio que puede ser un espacio querido, ¿no? Un espacio donde me siento segura, un refugio, pero también sabemos, principalmente las mujeres, las disidencias sexogenéricas, las niñeces, que el hogar también puede ser un espacio de muchas violencias, ¿no? Un espacio donde se restringen muchas experiencias o muchas formas de vivir, incluso desde las violencias de género. Entonces, cuando pensamos en el hogar, estamos hablando de un proceso que es mucho más que solamente la dimensión físico-material, ¿no? Entonces, estamos hablando de los aspectos afectivos, pero también de esos aspectos políticos que hacen con que ese espacio sea vivido de diferentes formas por diferentes grupos o categorías sociales. Cuando hablamos de hogar y relacionamos con el gran tema de los desastres, estamos hablando que ser afectado por un proceso disruptivo como un desastre involucra ciertas disrupciones también en la relación con el hogar. Muchas personas pierden sus hogares a propósito de un desastre. Entonces, tanto la dimensión físico-material puede ser perdida, destruida de alguna forma, pero también la dimensión simbólica y afectiva puede verse involucrada en esos procesos cuando, por ejemplo, el territorio se transforma de alguna forma importante o cuando, por ejemplo, es necesario realizar algún tipo de desplazamiento, ¿no? Entonces, una pregunta que va a guiar esa presentación que les quiero hacer hoy día es una pregunta que tiene que ver con ¿cómo podemos considerar estos procesos de recuperación post-desastre teniendo cuidado y respeto a esa dimensión afectiva del hogar? Incluso en procesos que involucran un desplazamiento en que el hogar deja de existir como se existía antes, como se vivía antes. La siguiente, por favor. Bien, entonces cuando pensamos en esa dimensión del desplazamiento o de ese hogar que deja de existir por su destrucción o por el cambio residencial, estamos hablando que el hogar no es fijo tampoco. Entonces, si bien no es solamente físico-material, como hablábamos, tampoco es físico. Estamos hablando de un proceso psicológico, social, comunitario, que se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces, en todas nuestras trayectorias biográficas, el hogar ha sido transformado. Entonces, vivimos distintas experiencias que van haciendo, constituyendo ese hogar a nivel simbólico, pero también a lo largo de la vida pasan cosas y ese hogar puede ir deshaciéndose, no solamente en contextos de desastres,
pero en distintos otros contextos, como por ejemplo el cambio de residencia, la llegada de un nuevo miembro de la familia o la pérdida de miembros de la familia, ¿no? Todo eso va haciendo con que esa experiencia hogareña se transforme. Entonces el hogar no es una fotografía, no es fijo, sino que es un proceso que se va haciendo, deshaciendo y rehaciendo a lo largo del tiempo. Muy bien, cuando hablamos de desastres, pensar la dimensión del deshacer hogar parece clave, justamente porque el desastre tiene ese potencial disruptivo, ¿cierto? Y cuando hablamos de desastres, aquí podemos pensar en distintos tipos de desastres, no solamente desastres asociados, por ejemplo, con un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica, un aluvión, etc. Pero también podemos estar hablando aquí procesos de desastres como, por ejemplo, todo lo involucrado a la crisis climática, en que sabemos, en que sabemos significa procesos de pérdida de sus hogares y pérdidas asociadas a desplazamientos importantes de grandes números poblacionales, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esa dimensión del deshacer hogar, es una gran invitación a que desde las políticas, por ejemplo, de recuperación, podamos considerar y tener una comprensión más compleja de estos procesos que involucran a la pérdida o el deshacer de estos vínculos afectivos con un territorio. Por favor. Muy bien. Y cuando hablamos de hogar, de territorio, de desastre, de vínculos afectivos, estamos en Latinoamérica y no podemos obviar ciertas dimensiones estructurales que construyen nuestra subjetividad. Estamos hablando de una intersección de procesos estructurales que tienen que ver principalmente con el capitalismo neoliberal que vivimos en Latinoamérica, con el colonialismo todavía muy presente, ¿cierto?, en nuestras comunidades, y estamos hablando específicamente del patriarcado también. Estas tres dimensiones, cuando se intersectan, nos ayudan a identificar cómo nuestras subjetividades están permanentemente siendo construidas bajo estas tres grandes categorías. Eso significa decir que el hogar no se vive de la misma forma para todas las personas, y significa decir también que esas tres estructuras van determinando o condicionando las formas adecuadas de entenderse qué es un hogar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que el patriarcado determina ciertas formas de hacer hogar que significan, por ejemplo, una familia tradicional, una familia en que existe un hombre, una mujer, niños y niñas, ¿cierto? Y familias que sabemos que no corresponden a todos los tipos de familia o todos los tipos de habitar existentes. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en esa dimensión patriarcal, ahí ya está una primera invitación a reflexionar o cuestionar el formato como las políticas, por ejemplo, de reconstrucción, establecen sus formas de abordar o acercarse a la unidad de intervención como la familia, ¿no?, como el jefe de las familias, por ejemplo, poniendo el foco ahí en un modelo tradicional de familia, por ejemplo. Cuando pensamos en la dimensión colonial, esa dimensión colonial atraviesa la forma como vivimos y experimentamos los hogares, especialmente también por ese mandato de cómo debiera ser un hogar, y un hogar generalmente occidental, ¿no? Cuando pensamos en procesos de recuperación en Latinoamérica, o específicamente en Chile, esa dimensión o estos procesos están muy focalizados a una población que sería una población occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede considerar o comprender la diversidad de formas en que se habitan y cómo esa diversidad de formas incluye también ciertos parentescos que ya lo vamos a ver un poquito más adelante? Y cuando pensamos en la dimensión capitalista neoliberal, ahí vi algo de la presentación que mencionaba Manolo, que mencionaba, ¿no?, criticaba esa dimensión. Cuando pensamos en ese acercamiento, en esa problematización a nivel de hogar, estamos hablando principalmente hacia un énfasis y un foco hacia la individualidad, ¿no? Y cuando hablamos de ese foco hacia la individualidad, significa considerar que la vivienda es una propiedad, ¿cierto?, y una propiedad como una conquista, un derecho propio, ¿no? Y sabemos desde distintos acercamientos que tratan de criticar, ¿cierto?, y problematizar el modelo capitalista neoliberal, que es problemática esa visión individual
justamente porque entramos en cierta sociedad del rendimiento que nos hace creer que necesitamos tener ciertas propiedades para llegar a ser sujetos, sujetas con prestigio en nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, ese modelo es un modelo complejo. Hemos visto en Chile, uno de los países con un modelo neoliberal más profundos, ¿no?, internacionalmente, que ese modelo de construcción o de gestión de las viviendas desde el capitalismo neoliberal es un modelo que fragmenta las comunidades, ¿no?, que las comunidades ya no tienen el espacio o la disponibilidad subjetiva o psicosocial para poder desplegarse de una forma que facilite las redes de apoyo, ¿no? Entonces, esa individualización de los procesos va generando malestar y va generando cierta desesperanza en las transformaciones políticas. La siguiente, por favor. Entonces, pensando en estos tres grandes atravesamientos de tipo estructural, de tipo psicopolítico, una de las invitaciones que nos hacen las geografías feministas es a poder reflexionar sobre la dimensión del cuerpo-territorio. El cuerpo-territorio es un concepto relativamente novedoso, desarrollado por muchas geógrafas feministas latinoamericanas y originarias, y es un concepto que nos invita a reflexionar sobre cómo todas las afectaciones y violencias vividas en el territorio se expresan y se viven también en los cuerpos, ¿no? Entonces, cómo desde el cuerpo podemos identificar la expresión de estas múltiples opresiones y cómo estas múltiples opresiones nos permiten también identificar que existen ciertas resistencias a nivel colectivo y comunitario que pueden realizar transformaciones en el territorio, ¿no? Entonces, a nivel interrelacional. Cuando pensamos en ese concepto, también está una invitación a poder superar cierta hegemonía verbal, ¿no?, de las investigaciones que hacemos como personas. En general, investigaciones e intervenciones, lo que hacemos es preguntar a las personas. Entonces hacemos entrevistas o aplicamos cuestionarios, por ejemplo, pero lo que sabemos a partir de eso son las cosas que las personas nos dicen, ¿no?, lo verbal. Pero falta algo ahí, ¿no? Y la invitación que nos hacen las geografías feministas es justamente poder comprender qué es lo que pasa más allá de lo que se dice, pero lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Cómo se expresan estos procesos, estas violencias, estas transgresiones a nivel corporal. La siguiente, por favor. Y les voy a dar un ejemplo de esas dimensiones que estamos reflexionando para poder pensar esa dimensión psicoambiental de la recuperación post-desastre y específicamente poder pensar cómo apoyar procesos durante la recuperación que puedan ser más respetuosos con el devenir de las comunidades. El ejemplo empieza con una erupción volcánica ocurrida en el año 2008 en Chile, en una localidad llamada Chaitén, en la Patagonia chilena. Una erupción volcánica que fue súbita. Las personas que habitaban ese territorio no sabían que se trataba de un volcán, sino que era un cerro más. Y esa erupción volcánica fue bastante disruptiva para la comunidad que habitaba ese territorio. La siguiente, por favor. Principalmente por ciertos cambios muy importantes a nivel geográfico, específicamente ciertos cambios en cursos de ríos y todas las transformaciones y destrucciones ocurridas a partir de eso. La siguiente, por favor. Y estamos hablando de un territorio relativamente pequeño, un territorio que podemos investigar en profundidad por su dimensión, y un territorio que está ubicado a menos de 10 kilómetros de un volcán activo, el volcán Chaitén, y un territorio muy expuesto a ese peligro volcánico. Y como vemos aquí en la figura, ese cambio en el curso de un río, ¿no?, que antes bordeaba la ciudad y luego la cortó por la mitad, el Estado de Chile tuvo múltiples acciones para abordar el riesgo y el post-desastre en ese contexto. Una de ellas tuvo que ver con determinar qué parte de la ciudad sería restringida de uso residencial, que es la parte que vemos en rojito abajo, el sector sur. Y esa decisión, entre muchas otras, pero son decisiones específicamente que nos invitan a cuestionar por qué una parte de la ciudad sí y otra parte de la ciudad no, por ejemplo, sino que estamos hablando de una ciudad pequeña, que toda ella está muy en riesgo.
Y parte de la respuesta tiene que ver con ciertas decisiones con atravesamientos de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector considerado como el centro histórico, el centro más desarrollado de la ciudad, con las manzanas urbanas más grandes, pudo mantenerse, ¿no? Pudo ser conservada, y el sector, por ejemplo, en que las manzanas urbanas son más pequeñas, sector de viviendas de interés social, fue restringido de uso residencial. Ocurrieron muchas otras decisiones erráticas en ese proceso. Por ejemplo, parte de los años siguientes a esa erupción, el Estado determinó que Chaitén tendría que ser inhabitable completamente. Luego se volvió la habitabilidad y fue un proceso errático de ir y volver. Y en todo ese proceso, las personas habitantes de ese territorio sufrieron mucho consecuencias de tipo psicológico, porque no entendían muy bien por qué un sector sí y otro sector no, por qué su ciudad de la noche a la mañana dejaba de ser habitable y qué significaba tener que desplazarse a otros territorios. La siguiente, por favor. Y ese desplazamiento a otros territorios fue un desplazamiento que tuvo una característica neoliberal muy importante. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado de Chile determinó que una forma de abordar ese desastre sería entregando subsidios o una ayuda económica a cada familia afectada, a los jefes de familia, principalmente hombres, y esa intervención significó que cada familia escogió individualmente dónde reconstruir o dónde comprar una nueva vivienda. Esa decisión, nuevamente en clave neoliberal, significó fuertemente la fragmentación de esa comunidad. Entonces esa comunidad, una vez que ya no estaba en un mismo espacio, perdió sus vínculos, perdió sus redes de apoyo y fragmentó todas las decisiones políticas que podrían llegar a tensionar a futuro a partir de esa decisión, ¿no? Entonces lo que vemos acá son algunos de los destinos de reasentamiento después de esa erupción volcánica, distintos territorios en que cada familia fue escogiendo individualmente, y son esos principales destinos escogidos por esas comunidades, no definidos por el Estado. Por favor. Bueno, Chaitén es un territorio muy querido por sus pobladores y pobladoras. Estamos hablando de un sector rural en que gran parte de la población que vive ahí tiene un vínculo que es generacional con ese territorio. Sus papás, mamás, abuelos y abuelas han vivido en ese espacio y existen vínculos de tipo paisajísticos muy importantes. Entonces, como ciertos paisajes recuerdan vínculos familiares que no pueden ser reemplazados. Entonces, después de la erupción, observamos muy fuertemente cómo en las fachadas de las casas, en las ventanas, empezaron a aparecer stickers como ese, Yo amo Chaitén, como forma también de reivindicar la necesidad que muchas de esas personas tenían de mantener ese vínculo, mantener ese apego a ese territorio. Por favor. Bueno, y la investigación que hicimos hace algunos años que estamos trabajando en Chaitén y las distintas localidades de reasentamiento, trabajamos con metodologías cualitativas, metodologías que implican no generar números sobre la experiencia humana, sino que focalizarnos en las palabras y los significados hablados de sus procesos. Entonces, hacemos entrevistas caminando, como se pueden ver aquí en las fotografías, entrevistas en los territorios, emplazadas, situadas en ese espacio significativo para estas mujeres, esas comunidades. Y también hacemos investigación trabajando, por ejemplo, con fotografías, ¿no? Entonces, cómo estos significados pueden ser construidos o reconstruidos de forma visual. También trabajamos con el movimiento, entendiendo que al movernos por un territorio, junto con nuestros participantes de investigación, ese movimiento permite reconocer otras formas de generar vinculación que no se pueden reconocer en un espacio fijo, sedentario o en una oficina, por ejemplo. Además, identificamos acá que el trabajo metodológico tenía una dimensión importante de reconocimiento del cuerpo-territorio, ese concepto que les hablaba anteriormente. Y ese concepto de cuerpo-territorio lo trabajamos también de tipo grupalmente, ¿no? Colectivamente con grupos de mujeres, y cómo estos grupos de mujeres podrían o pueden ir identificando las afectaciones de la separación de ese territorio querido con sus cuerpos
mediante expresiones, procesos que tienen que ver muchas de las veces con síntomas corporales, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Y para acercarles un poco a esa expresión o a esa experiencia corporal del proceso de estas habitantes, porque trabajamos predominantemente con mujeres, les invito a reflexionar sobre algunas categorías emergentes que hemos estado investigando. Primero, una categoría que tiene que ver con ciertas políticas del no cuidado. Y cuando hablamos de políticas de no cuidado, me refiero a la expresión de estas estructuras que les mencionaba anteriormente, del capitalismo neoliberal, el colonialismo y el patriarcado, en la experiencia vivida de estas mujeres post-desplazamiento, post-erupción volcánica. Y muchas de esas mujeres identifican el Estado con sus políticas de reconstrucción, ¿no? Porque las políticas en general buscan reconstruir infraestructura, no recuperar vínculos socioafectivos, ¿no? El Estado aparece ahí como un Estado disciplinador, ¿no? Un espacio que trata de domesticar las formas de habitar y los duelos que estas comunidades necesitan vivir para elaborar la pérdida de ese territorio querido. Eso significa decir que las mujeres con las cuales trabajamos identifican el Estado como un Estado que violenta sus procesos. Muchos de los relatos identifican que el proceso más doloroso para ellas no fue la erupción misma, ¿no? No fue la amenaza volcánica, sino que fue justamente la forma como el Estado lidió con todo ese proceso errático de determinar una habitabilidad, no habitabilidad, el desplazamiento, etc. Entonces, estamos hablando de un Estado que gestiona de una forma restrictiva estos procesos y estas comunidades. También estamos hablando aquí de cierta idea de que el Estado finalmente, con sus políticas sociales, termina descuidando las comunidades. Me imagino que ustedes tienen muy claro que las políticas sociales solamente existen porque existe desigualdad, ¿cierto? Una vez que existe desigualdad, lo que generalmente hacen los estados neoliberales es que construyen políticas sociales para poder compensar estas desigualdades que el sistema mismo genera. Entonces, en ese caso, las políticas sociales que el Estado chileno fue construyendo post-erupción fueron políticas que terminaron por no cuidar exactamente las comunidades que suponía que deberían cuidar, ¿no? Y aquí tenemos dos viñetas que son muy emblemáticas de ese proceso, me gustaría revisar con ustedes. Una viñeta en que una participante menciona cómo fue el proceso para ella de cambiarse de lugar, ¿no? De territorio. Ella fue desplazada, ella se desplazó a un territorio distante de Chaitén. Y ella menciona, ¿no? Que, bueno, voy a ser honesta, yo no pude estar en Alerce, que es el territorio en que ella se desplazó. Yo me ahogaba, era una cosa de llorar, y me tenía que ir a Puerto Montt, un territorio que tiene mar, sentarme en el mar para estar libre porque me sentía ahogada. Entonces ella dice lo siguiente: esta cuestión fue como que me pusieron una capa de cemento en el cuerpo. Esa expresión suena muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de una metáfora acá, de una experiencia de restricción muy importante en su cuerpo y una restricción que se refiere a la imposibilidad de estar donde quería estar, ¿no? Por un Estado justamente que gestionó estos procesos de una forma inadecuada. Luego, una segunda participante dice lo siguiente: el gobierno igual no se dio cuenta y dio todo a nombre de la pareja. El titular era el hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hombres venían a buscar el bono y se tomaban la plata. El mío se tomaba la plata, con suerte recuperaba algo para el arriendo. Y donde iba a trabajar no había pega, entonces era muy difícil. Yo siempre dije, ¿por qué no dejaron la plata a nombre de la mujer? Estamos hablando aquí de una experiencia muy transversal de las participantes desplazadas del caso Chaitén, de que las tasas de alcoholismo aumentaron fuertemente después de la erupción, principalmente por esa ayuda económica que estaba centralizada, ¿cierto?, a entregar ayuda principalmente a los jefes de familia, hombres en ese caso, y eso ha significado una separación entre la dimensión psicológica y las necesidades afectivas de esa comunidad y lo que finalmente se terminó haciendo con ese dinero, ¿no?
Entonces vemos aquí un ejemplo concreto de violencia económica hacia estas mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Luego identificamos también cierta dimensión de duelo que nombramos aquí como muertes plurales. Esa imagen, esa fotografía que ustedes pueden ver es un frasco de comida de bebé que está lleno de cenizas volcánicas. Ese frasco, una de nuestras participantes lo mantiene en su casa, en la casa nueva donde vive, en un sector que no es volcánico. Entonces ella fue desplazada de Chaitén también, pero ella guarda ese frasquito con cenizas volcánicas arriba de su refrigerador para no olvidar todo lo que vivió, ¿no? Y lo que vemos acá es justamente una idea de que hay algo que muere, o hay muchas cosas que mueren cuando se deja un territorio querido, un territorio amado, especialmente de una forma forzosa, como es el caso, por ejemplo, de un desplazamiento por un desastre. Y aquí vemos cómo estas muertes plurales implican una experiencia de dolor muy importante para estas mujeres, y un dolor que es consistente, o un dolor que es persistente en el tiempo, mejor dicho, porque estamos hablando de una erupción que ocurrió el año 2008, y estamos en el año 2024. Estos procesos cualitativos que hicimos fue a comienzo de año, y todavía el duelo está muy presente y no elaborado, ¿no? Entonces lo que vemos aquí, algunos participantes mencionaban que trataban de elaborar ese duelo de distintas formas. Una de ellas trataba de salir a caminar. Entonces menciona, yo caminaba, me levantaba súper temprano, salía a recorrer por donde yo creo que nunca había andado. A veces no andaba nadie en la calle, pero yo recorría, caminaba, tratando de asumir. Y eso sentía que me ayudaba cuando yo estaba a la deriva, cuando estaba toda desconfigurada, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de un proceso que genera ciertas desconfiguraciones afectivas, emocionales, ¿no? Desconfiguraciones que implican justamente que el Estado no debería solamente buscar recuperar ciertas infraestructuras o viviendas o ayudas económicas, sino que hay una dimensión psicológica, psicosocial en general olvidada. Entonces, experiencias similares, ¿no? De que las personas cuando empiezan con estos malestares van a buscar ayuda, en general, por ejemplo, en los centros de salud. Y estos centros de salud derivan a esas mujeres, a esas personas, a psiquiatras en general, y empiezan a medicarse, ¿no? Empiezan a recibir tratamiento con psicotrópicos para poder ayudar a elaborar estos duelos. Y una de las mujeres dice lo siguiente, dice, nos empiezan a medicar y resulta que tú empiezas a decir, me siento como que me empiezan a aplanar. Entonces, ya, listo. ¿Y qué pasa después? Pero resulta que después de eso, ¿qué más? No pasa nada, ¿no? Entonces, estas mujeres nos expresan también cómo finalmente gran parte del tratamiento que han recibido ha sido tratamientos con medicaciones, y medicaciones que tratan de aplanar estas experiencias más que generar procesos de elaboración o transformación con las comunidades. La siguiente, por favor. También identificamos que las políticas sociales de recuperación, en el caso chileno, han sido políticas bastante rígidas en torno a la consideración de la temporalidad. Entonces, la dimensión de los tiempos plurales nos hace mucho sentido para invitar a pensar alternativas en ese abordaje, especialmente porque cuando estamos hablando de tiempo a un nivel más filosófico de reflexión, estamos hablando de una experiencia de temporalidad que depende mucho del contexto, de la cultura, ¿cierto? Del marco desde donde estamos desarrollándonos. Y cuando pensamos en ese contexto patriarcal, neoliberal, colonial, estamos hablando de un tiempo de rendimiento, ¿no? De un tiempo de la inmediatez, de un tiempo en que todo hay que solucionarse muy rápidamente. Y ese tiempo obviamente no da cuenta de la digestión del duelo de un territorio perdido, ¿no? Entonces hemos visto cómo esa dimensión del tiempo aparece como un malestar muy importante para estas mujeres, principalmente porque no han dado el tiempo para poder elaborar ese sufrimiento. Eso significa que a la semana siguiente del desplazamiento, de la erupción, esas mujeres ya tenían que ir a trabajar, ya tenían que inscribir sus hijos e hijas en el colegio, en las escuelas, ya tenían que inscribirse en los centros de salud más cercanos. Entonces, un rendimiento que no para y que no permite elaborar, ¿no? Por favor.
En ese sentido, identificamos también un proceso muy interesante y también muy general, en general invisible en las políticas sociales de recuperación, que son los parentescos con la naturaleza, con seres más que humanos. Y en esa experiencia de nuestros participantes aparecen múltiples seres como seres clave e importantes para este proceso de elaboración, seres que fueron perdidos en muchos de los contextos y que esa pérdida genera justamente mucho malestar. Entonces estamos hablando no solamente de perros, gatos, conejos, pájaros, pero también estamos hablando de ciertos tipos de viento, del volcán mismo, de ríos. Entonces todos estos seres que son parte de la naturaleza, muchas de las mujeres nos narran como elementos o seres muy importantes en sus vidas y que la pérdida de estos elementos generan un malestar muy importante. Otra dimensión que es absolutamente invisible en las políticas de recuperación. Por favor. Muy bien, aquí un ejemplo más, ¿no?, de todos estos seres que las mujeres en general identifican en como parentescos. Por favor. Y finalmente, identificamos una dimensión colectiva muy importante, muy clave en los procesos de recuperación, que nombramos como comadreos. Justamente las mujeres identifican esa palabra como una palabra muy importante en sus procesos de recuperación o elaboración de ese duelo territorial. Y el comadreo aquí aparece como justamente esas redes de apoyo, redes de cuidado que las mujeres generan entre sí. Estamos hablando de saberes locales, populares, feministas, en que estas mujeres logran apoyarse en sus dolores territoriales, ¿no? Y ellas mencionan igual una experiencia muy interesante o lo nombran como la experiencia de sentir que están siendo dignificadas al poder hablar entre sí sobre estos procesos que les atraviesa el cuerpo mediante síntomas, dolores de cabeza, dolores articulares, procesos que no pueden ser verbalizados completamente. Por favor. Bien, a partir de eso nos emergen algunas reflexiones. En primer lugar, la idea de, frente a ese Estado y sus políticas que no cuidan, ¿cómo es posible sostenernos en estos contextos, ¿no? ¿Cómo es posible sostenernos frente a estas intervenciones que no nos cuidan o que en general nos dañan, ¿no?, como hemos visto en el caso de algunas de estas participantes? Y esa invitación es a pensar cómo las políticas o nuestro quehacer profesional desde múltiples disciplinas en lógicas también transdisciplinares, nos podrían ayudar a pensar alternativas otras, ¿no?, a pensar enfoques otros que puedan respetar estos procesos. Por ejemplo, identificamos que estos procesos de recuperación implican ciertas reconfiguraciones de la relación personas-territorios, ¿cierto? Y esas reconfiguraciones tienen que ver con ciertas redes socioecológicas que están en movimiento. Entonces, por un lado, es una invitación a poder cuidar estas redes, tenerlas presentes cuando pensemos políticas o intervenciones en contextos de recuperación. También poder identificar cómo esas redes cuidan y cómo cuidamos a esas redes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la reciprocidad, tiene que ver cómo finalmente estos territorios, desde su dimensión socioecológica, nos cuidan, pero también cómo nosotras podemos cuidar estos espacios, pensando en la dimensión de la recuperación. Y finalmente, ¿cómo podríamos pensar los desafíos a esas lógicas del neoliberalismo patriarcal colonial al pensar alternativas o políticas que no estén centradas tanto en esa dominación, ¿no?, o en ese enfoque antropocéntrico o en ese enfoque de la propiedad o de lo económico como una solución de recuperación, sino que cómo podemos resguardar esa relación cuerpos-territorios con un espacio querido, ¿no?, que ha sido interrumpido de alguna forma, se me coló el portuñol. Y en ese sentido es una invitación a pensar el modelo de desarrollo como justamente un proceso que violenta estas comunidades y un proceso que deberíamos problematizar al momento de pensar en nuestro quehacer o nuestras intervenciones. Entonces, es una invitación a pensar políticas otras que se focalicen en el cuidado y en la interdependencia socioecológica. Por favor, para ir cerrando,
nos gustaría dar un pasito más allá, a partir de ese ejemplo, que tiene que ver con, finalmente, ese ejemplo nos invita a pensar algunos procesos que son importantes, que son sensibles para las comunidades, que tienen que ver con un duelo territorial que no ha terminado. Y eso nos invita a pensar cómo es posible reparar, cómo es posible regenerar, revincular estas comunidades después de un proceso como un desastre. Por favor. Y para eso hicimos una otra investigación donde hemos estado trabajando con distintos territorios, con distintas comunidades afectadas por procesos importantes en Chile. Y en esas comunidades nuestra principal pregunta, también mediante metodologías cualitativas, entonces trabajamos con entrevistas grupales, entrevistas caminando, era justamente entender cómo las personas se revinculan a nuevos territorios después de un desplazamiento por desastre, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces trabajamos nuevamente con el caso de la erupción volcánica de Chaitén, trabajamos con el terremoto y tsunami en Chile importante en el año 2010 y trabajamos con los grandes incendios que ocurrieron en el 2014 también en Chile, que afectaron más de 11.000 personas. Por favor. Y a partir de ese proceso, de esa investigación con estos distintos territorios y distintos tipos de desastres, hemos llegado a algunas reflexiones a partir de ese proceso de la revinculación, que tiene que ver con tres grandes dimensiones. Por un lado, al parecer, hay una dimensión de la apropiación del espacio que es muy importante para las personas al relocalizarse o al reconstruir su nuevo hogar post-desastre. Por un lado, tiene que ver con la propiedad, ¿no? Entonces, si bien podemos hacer una crítica a ese modelo que se focaliza solamente en la propiedad, para las comunidades sí es muy importante tener la conquista de su propiedad. Pero no es solamente eso, podemos ver que la propiedad es una dimensión de muchas otras. Además de la propiedad, está una dimensión que tiene que ver con justamente esa red socioecológica o estos paisajes acogedores que las personas pueden identificar como clave en sus procesos de recuperación. Además, identificamos que hay cierto proceso acá asociado a pérdidas o una dimensión negativa en el territorio de origen y que esas pérdidas o esa dimensión negativa hace con que me pueda revincular mejor a ese nuevo lugar donde estoy. Entonces, por ejemplo, el lugar de donde vengo ya no es lo mismo, ha empeorado mucho después, por ejemplo, de ese terremoto, de ese tsunami, y por lo tanto, donde estoy ahora me hace sentir un poco más cómoda porque sé que es un poquito mejor de donde estaba antes. También identificamos que algo que facilita ese proceso de recuperación tiene que ver con cierta apertura del self o cierta apertura de cómo yo misma me posiciono en el mundo. Y esa apertura del self tiene que ver aquí con cierta elaboración de la pérdida, el poder vivir, elaborar ese dolor, ¿no? Ese proceso de duelo. Tiene que ver también con cierta dimensión generacional. Identificamos que las personas más jóvenes tienen más facilidad para adaptarse a nuevos procesos, a nuevos territorios, a nuevos hogares. Y identificamos también que existe cierta disposición, cierta apertura a querer vivir nuevos sueños, ¿no? Muchas personas nos nombraban de esa forma concretamente. Me siento bien acá, me gusta esa nueva vivienda, ese nuevo hogar, porque me permite soñar con cosas que no podía soñar antes. Por ejemplo, cuando las personas se desplazan a territorios donde tienen acceso a mayores oportunidades educacionales, por ejemplo, ¿no? Y también hemos visto aquí que ese proceso de recuperación, de regeneración del vínculo es muy facilitado también por cierta activación comunitaria, ¿no? Entonces, se dan algunos procesos de tipo colectivos, como por ejemplo las luchas por la vivienda, que la lucha misma genera una mayor apropiación al espacio, a ese nuevo territorio. También las redes de cuidado entre distintos miembros de la familia o entre distintos miembros de la red más expandida, más ampliada de cuidados, facilita obviamente esa recuperación. Y también el acceso a servicios, ¿no? Identificamos que las personas valoran mucho estar en un nuevo territorio en que tienen acceso a servicios, a la educación, a trabajo, que no sea un territorio aislado. Entonces, todas esas dimensiones nos permiten identificar que las personas pueden regenerar su vínculo con un territorio después de un desastre, partiendo de estas claves,
Pero hay ciertos elementos estructurales, como les hablaba al principio, que siempre van a estar atravesando ese proceso de regeneración, ¿no? Justamente estamos hablando del marco político-económico, estamos hablando del marco patriarcal de género y estamos hablando también de ciertos mandatos religiosos que hemos visto que en Chile funcionan como un mandato sobre cómo vivir, cómo adaptarse, cómo elaborar ese duelo. Por favor. Entonces, considerando todo eso, y para cerrar la reflexión de tipo más subjetivo psicológico, hemos identificado, a partir de estos ejemplos que les traigo, que las intervenciones, las políticas de recuperación son absolutamente insuficientes si se focalizan solamente en la dimensión económica y en la dimensión material de reconstruir infraestructuras, ¿no? Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que es una invitación a poder complejizar los enfoques cuando pensamos en el post-desastre, y esa complejización implica poder reconocer cuáles son las experiencias, las necesidades, los sufrimientos y las potencialidades de estas comunidades. Y finalmente, también estamos hablando aquí de un foco, pensando en clave feminista, en el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer todas aquellas prácticas que en Latinoamérica son realizadas por mujeres, todas aquellas prácticas que permiten seguir viviendo, ¿no? Y permiten seguir viviendo una buena vida, ¿no? Entonces, prácticas de cuidado, de acompañamiento emocional, prácticas de generación de comunidad, que en general son olvidadas de los procesos de recuperación. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Y quería hacer me encantó la famosa parte cuerpo-territorio, el cual, como yo lo asemejo a la primera ponencia del primer día que también estaba, hablaba acerca de ese sentido de pertenencia que tienen estas comunidades, los lugareños, que tienen ese contacto directo con su territorio. Ellos son los entes donde se organiza, y pues tienen ese, como decir, topofilia con su territorio, y es eso, ¿no? Y cuando se veía el caso donde, pues, de la nada, que te digan, pues, aquí ya no habitas, es bien chocante, ¿no? Y eso a mí me lleva a la reflexión, mejor dicho, a recordar en un momento, en este caso peruano, en el sur del Perú, en una cosa de desastre, hubo un huaico donde a una comunidad se le tenía, nuevamente se asemeja con la anterior exposición también, donde había un sistema de gestión de riesgo. En ese sistema de gestión de riesgo se trasladaba a la comunidad reubicación del territorio porque lo declaraban como gestión de riesgo, ¿no? Y lo trasladaban a un lugar, ya con profesionales, obvio, destinaban a otro lugar. Pero en este lugar, al medio año, ocurrió un desastre en el deslizamiento lugar. Entonces hay cosas de ahí, no sé qué personas o profesionales han sido los adecuados para declarar a este sistema o reubicarlos a este lugar, ¿no? Entonces, como decir, donde ocurrió ya el desastre, pues la ayuda pues ha sido por parte del gobierno local, porque ahí había habido como 16 muertos en esta parte de este lugar, y pues la ayuda del gobierno local era apoyar económicamente a los lugareños, ¿no? Y pues ahí hace recordar que las mujeres en ese lugar eran las entes gestoras que decían: no los entregues a mis maridos, no los entregues la plata a los hombres porque ellos no saben organizarlo, ¿no? Entonces, y si había habido casos, bueno, antes, ¿no?, que se entregaban siempre a los varones, pero los varones es como si eran que se lo gastaban en dineros en otras cosas. Entonces, en esta parte, el gobierno local hizo una reflexión donde esta vez sí se le entregó el dinero a las mujeres, destinándolas como jefas de hogar. Entonces, ha sido muy importante. Lo que me gustó, y yo también estaba presente en esa parte, es que ellas decían que en esta cosmología andina que se le ve como Pachamama, Madre Tierra, ellas decían que yo conozco este territorio porque la tierra es como mi cuerpo, porque es mujer, así decía, ¿no? Entonces, a mí me encantó esa frase, metafóricamente, pero muchos no entendían, pero ahora sí se entiende con
con la ponencia, y ellas lograron, o sea, ahora dijeron al gobierno local, déjanos, porque nosotros, por costumbres, tradiciones, nosotros conocemos nuestro territorio, conocemos nuestro ambiente, y nosotros nos volvemos al lugar donde nosotros estamos viviendo. Nosotros no queríamos vivir en este lugar porque nosotros conocíamos que este lugar sí había antes huaicos, sí ocasionaba desastres, y los gobiernos, con temas de gestión o burocráticos, nos trasladaron a este lugar y ocasionaron esta cosa. Entonces, déjanos a nosotros llevarnos a otro lugar, porque nosotros conocemos nuestro territorio, y es eso, ¿no? Se le entregaron ayudas económicas, y a las gestoras las que eran las mujeres, en este caso, y ellas son las que han logrado, ya pasaron 5 años, y han logrado sobresalir, adelantarse, y ahora pues está bien organizado, y las que lideran pues son las mujeres, ¿no? Y eso se refleja, y pues que hay una organización por parte de las mujeres, ¿no? En este caso, bueno, yo soy parte de un hombre, pero a mí lo veo y es grandioso ver la organización que tienen las mujeres, ¿no? Y por eso también felicitarles. Muchísimas gracias, excelente ejemplo. Muchas gracias. ¿Hay otro comentario o una pregunta? Ok, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, felicitaciones por esta profunda reflexión, ¿no? Que agrega mucho no solamente a geografía, pero a todos estos temas que nosotros geógrafas y geógrafos y no geógrafos también estamos a pensar y a vivir y a sentir en el territorio, ¿no? Entonces yo hablo desde Brasil, ¿no? Estoy por acá también aprendiendo mucho desde Perú, y ahora estoy en Chile, ¿no? Fui a Chile, ¿no? Y una pregunta de método, ¿no? Una preocupación creo que muy más individual, pero también se trata de cómo nosotros podemos llegar a las comunidades, a la gente que sufre con los desastres, ¿no? Entonces, sería así, ¿cómo se puede se acercar, ¿no? de las personas, o sea, especialmente de las mujeres, ¿no? Sobre todo son todas mujeres, que son víctimas de desastre, ya que la gente que se va, ¿no? Nosotros que somos investigadores, no sufrimos este desastre, ¿no? ¿Cómo crear una complicidad o una relación de confiabilidad, de confianza, ¿no? De forma que não criemos um espaço de dominação, ou subalternização, ou hierarquização. ¿Sí? 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 Perfecto. Gracias. ¿Sí? Gracias. Ya. Bueno, comento antes un poquito la reflexión anterior del colega que mencionaba. Me parece muy lindo el ejemplo, justamente porque nos invita a pensar que a veces el cambio en la intervención puede parecer que tiene que ser enorme, pero un cambio menor en aplicar, por ejemplo, a las jefas de hogar, al parecer ya tiene un impacto, un efecto diferente, ¿no? Entonces, siento que un ejemplo muy interesante. Muchas gracias por compartirlo. Con relación a la pregunta del colega brasileiro, mira, obviamente la reflexión metodológica es larga, ¿no? Podríamos estar aquí meses hablando sobre eso. Lo principal me parece que tiene que ver con el cuestionamiento a una posición extractivista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos problematizar permanentemente nuestro lugar o nuestro posicionamiento al hacer investigación? Entonces hay muchos elementos aquí que tienen que ver con la forma, ¿cierto? Que tienen que ver con el qué preguntamos, cuándo, en qué contextos. Pero en simple, algo que podría responderte, que hemos estado muy atentas haciendo esa investigación, tiene que ver con el movimiento. Entonces nos dimos cuenta que preguntar por estos procesos de forma tradicional, por ejemplo en una entrevista semiestructurada, sentadas, por ejemplo en la vivienda de la persona, produce datos, sí, pero si lo hacemos caminando en el territorio de esa persona, en que esa persona misma escoge por dónde caminar,
por dónde llevarme, cómo recorrer, con cuál ritmo, eso genera un cambio en la posición muy interesante, un cambio de jerarquía, como bien planteabas. De hecho, para poner un ejemplo, un participante de esta investigación, en la primera etapa de la investigación, que trabajamos también con hombres, ese participante mencionaba en la entrevista sedentaria, que era como el encuentro 1, era una entrevista biográfica, ese participante decía, mira, la verdad, no sé qué hablar, qué podría ser interesante para ti, me decía. Y la entrevista duró 10 minutos, obviamente yo como investigadora volví súper frustrada, y traté de reflexionar qué significaba eso, ¿no? ¿Qué significaba que esa entrevista hubiera durado 10 minutos? Y cuando llegamos al segundo encuentro, ese participante se explayó por 2 horas sin ningún problema, justamente porque estaba caminando en el territorio donde él conocía con profundidad y que yo no conocía, ¿no? Entonces, la explicitación de mi posición en cuanto una investigadora extranjera a ese territorio y extranjera en cuanto brasileña haciendo una investigación en Chile, eso también invita a poner una posición otra en que el especialista en ese territorio es mi participante, no soy yo, ¿no? Y al movernos por el territorio, eso parece desencuadrar un poco el modelo tradicional y por lo tanto la jerarquía misma que pudiera generar en ese espacio. Hemos visto en ese caso que el movernos, que el caminar con, genera confianza, ¿no? De hecho, tenemos un par de publicaciones sobre eso, después puedo compartir para continuar la discusión en profundidad. Eso. Muchas gracias, profesora Lais. ¿Hay alguna pregunta final? Y si la gestión del riesgo, como tú comenzaste diciendo, tiene un componente muy importante, físico, también hay un componente cuando nosotros hablamos de qué hacen las personas. Los geógrafos están llamados justamente a eso, a hacer el trabajo con la gente y no como el especialista, sino como una persona que va a traducir el conocimiento ancestral, tradicional que tienen las propias comunidades. Y eso se ha repetido en varias ocasiones y tú con la exposición reafirmas que el centro del trabajo geográfico también son las personas. Y te felicito realmente porque abonas justamente lo que hemos venido discutiendo sustantivamente durante el evento y el corolario de hoy, bueno, lo deja mucho más claro. Así que, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.